Tailandia juntas, por S. A. Wolfe. Capítulo 16. Luz y sombra. La luz del atardecer se colaba inclinada a través de los altos ventanales del Museo de Títeres de Sombra de Wat Ban Dong, dándole al lugar un resplandor de otro mundo. Siluetas intrincadas de títeres de sombra danzaban sobre muros antiguos, mientras la atmósfera tranquila del museo preparaba el escenario para revelaciones silenciosas. Rebeca se inclinó hacia adelante, observando un delicado títere con forma de figura celestial. ¿Sabes?, reflexionó. Estos títeres son curiosos. Están controlados por un maestro, pero sus formas cambian y bailan con la luz. Es como si nosotras también estuviéramos montando un espectáculo, pero a veces nuestras sombras dicen más que nuestras palabras. Saro sonrió con picardía, sus ojos recorriendo una figura particularmente dramática en una pantalla tallada. Así que estás diciendo que debajo de todos nuestros comentarios ingeniosos y sarcasmo hay toda una actuación que aún no estamos listas para mostrar. Exactamente, respondió Rebeca con un tono burlón. Quiero decir, aquí estamos, dos títeres en nuestro propio derecho, bailando bajo la influencia del destino, la traición y una saludable dosis de caos. Saro rió, un sonido bajo y divertido. Siempre pensé que tú eras la que necesitaba un poco más de estructura, mientras yo soy la comodín. Pero tal vez, solo tal vez, nuestras sombras están empezando a mezclarse de manera inesperada. Deambularon por los estrechos pasillos del museo, deteniéndose ante cada exhibición. Una pequeña obra de sombras en curso presentaba personajes caprichosos, actuando tras una pantalla parpadeante. La mirada de Rebeca se suavizó al decir: estos títeres me recuerdan a nosotras. Nuestros rostros están tan controlados por fuera, pero hay toda una profundidad oculta en nuestras sombras. Supongo que eso es lo que hace que las cosas sean interesantes. El tono de Saro fue juguetón, pero con un matiz más tranquilo. Interesante, sin duda. Imagina que tuviéramos un titiritero en nuestras propias vidas, una figurita traviesa jalando de nuestros hilos. Apostaría que yo estaría haciendo todos los movimientos salvajes, mientras tú estarías perfectamente posada en una esquina, catalogando cada pequeño detalle. Rebeca puso los ojos en blanco con una sonrisa. Me gusta pensar que incluso mi catalogación tiene su propio estilo. Además, tal vez no soy tan rígida como aparento. Después de todo, lograste meterme en este cuestionable traje de abeja. Saro arqueó una ceja. Tuch. Hablando de hilos, ¿alguna vez te has preguntado si estamos controlando nuestro propio destino o si todo esto es una gran representación orquestada por fuerzas que no podemos ver? Rebeca dudó y luego respondió. A veces creo que estamos en algún punto intermedio, títere y titiritero a la vez. Cada comentario ingenioso y cada mirada reservada se siente como un acto cuidadosamente coreografiado. Pero nuestras sombras, ellas no están filtradas, son impredecibles. Revelan lo que nos da miedo decir en voz alta. Un silencio reflexivo se instaló mientras observaban una obra de sombras particularmente expresiva que representaba una historia de amor trágica. La voz de Saro sonó más suave ahora. Tal vez de eso se trata este viaje, de dejar que nuestras sombras bailen sin miedo. Ya sabes, permitirnos ser vistas en este parpadeo de honestidad, aunque sea solo por un momento. Rebeca encontró su mirada, la habitual rebeldía juguetona entremezclada con sinceridad. ¿Y si dejamos que eso ocurra? Si permitimos que nuestro yo oculto se una a la función, quizás descubramos que nuestro acto no se trata solo de caos o control, sino de encontrar algo real en la interacción entre la luz y la oscuridad. Los labios de Saro se curvaron en una sonrisa astuta. Bueno, tigre, si vamos a reescribir nuestro guión, diría que ya es hora de abrazar tanto el espectáculo como las sombras. Siguieron deambulando por el museo,
su conversación fluyendo tan naturalmente como las siluetas cambiantes en las paredes. Comentarios agudos e ingeniosos puntuaban las pautas pensativas. Una observación sobre lo absurdo de una historia trágica entre títeres aquí, una broma sobre sus propias desventuras allá. En esa charla juguetona, cada una revelaba un poco más de la vulnerabilidad que yacía bajo sus fachadas cuidadosamente mantenidas. Mientras la luz que se desvanecía profundizaba las sombras a su alrededor, Rebeca sintió una calidez desconocida, una invitación a ir más allá de los guiones que había seguido toda su vida. «Empiezo a pensar que tal vez nuestra historia no está tan ensayada como creí», murmuró, mitad para sí y mitad para Saro. Saro extendió la mano y le dio un apretón suave. «Entonces sigamos bailando en la oscuridad, incluso si no podemos ver todos los hilos». En ese museo tranquilo, iluminado por velas, rodeadas de antiguos títeres y sombras danzantes, su naciente conexión creció con más profundidad. Cada broma, cada intercambio reflexivo, un paso hacia abrazar tanto la luz como la oscuridad entre ellas mismas y en la otra. Las luces de neón de Star Night Bazaar estallaban como fuegos artificiales contra el cielo nocturno. El mercado, con sus más de 1000 puestos, era un calidoscopio valiente y palpitante de colores y sonidos, una sinfonía caótica de comida callejera chisporroteante, baratijas tintineantes y vendedores que gritaban en una mezcla de tailandés e inglés entrecortado. Rebeca y Saro entraron en ese vibrante laberinto como dos adolescentes en una apuesta, sus ojos encendidos con picardía y posibilidad no dicha. Se vieron inmediatamente arrastradas por la energía palpitante. Puestos decolorados con telas vibrantes ofrecían de todo, desde antigüedades tejidas a mano hasta lo último en moda ecléctica. El aire estaba cargado con el aroma de satay a la parrilla, santán picante y postres dulces de coco. Música sonaba desde parlantes desconocidos, mezclándose con la charla de compradores emocionados y la llamada ocasional de un artista callejero que hacía malabares con fuego. Saro dio un codazo a Rebeca mientras navegaban por la multitud bulliciosa. «Sabes», dijo con una sonrisa pícara, «si pasaras tanto tiempo encantando a estos vendedores como a tus editores británicos, probablemente tendrías muestras gratis en cada puesto». Rebeca puso los ojos en blanco mientras reía y se deslizaba entre un grupo de locales que regateaban por un conjunto de figuritas talladas con intrincados detalles. «Y si dejaras de coquetear con cada antigüedad rara que ves, podría alcanzarte». «Honestamente, Saro, ¿cómo logras ser tan escandalosamente impredecible?». Los ojos de Saro brillaron mientras miraba por encima del hombro. «Porque, tigre, la vida es demasiado corta para ser predecible. Además, la imprevisibilidad mantiene las cosas interesantes, como cuando te convencí de probar ese extraño batido de durian. Admítelo. Disfrutaste más el shock que el sabor». Rebeca sonrió con ironía. «Shock, casi me atraganto. Pero supongo que eso es parte de tu encanto. Un poco de caos con cada sorbo». Sus risas se fundieron en el murmullo del mercado, sus voces mezclándose con los llamados de los vendedores y el estrépito de los carritos de comida cercanos. Se detuvieron frente a un puesto con hileras de luces coloridas, donde un vendedor ofrecía joyería artesanal. Saro recogió una pulsera adornada con pequeños dijes de plata, cada uno reflejando la luz mientras la giraba en la mano. «¿Qué opinas?», preguntó, mitad en broma, mitad en serio. Rebeca la examinó con una mirada fingidamente crítica. «Diría que parece algo que comprarías para convencerte de que eres sofisticada, pero conociéndote, probablemente es un recuerdo de alguna aventura salvaje». Saro rió. «Ay, me hieres. No es solo un adorno bonito, es un talismán. Además, si voy a ser impredecible, por lo menos tengo que parecerlo, ¿no?». Siguieron caminando, el mercado desplegándose entre ellas como una búsqueda del tesoro. Un carrito de comida captó su atención, con un menú que ofrecía tazones humeantes de fideos de bote y rollitos primavera crujientes. Los ojos de Saro se iluminaron y tiró suavemente de Rebeca hacia él. «Vamos, probemos la cocina local. Te reto a probar la salsa con chile sin quejarte». Rebeca alzó una ceja. «Hecho,
Pero si termino escupiendo fuego, vas a documentar cada segundo. Trato hecho, respondió Saro, ya tomando una foto rápida mientras Rebeca alcanzaba un plato de fideos. Entre bocados y ráfagas de risa, su conversación fluía libremente. Dime, Rebeca, comenzó Saro mientras se inclinaba de forma conspiranoica, mojando un rollito primavera en una salsa vibrante y picante. ¿Empiezas tus mañanas con un espresso perfectamente medido y un periódico cuando estás en Londres? Rebeca se limpió la boca con el dorso de la mano y se encogió de hombros, con los ojos brillando de diversión. Es un caos apropiado, te lo aseguro. Piensa más bien en un caos meticulosamente programado, como una sinfonía perfectamente ejecutada, donde cada nota está escrita de antemano. Saro soltó una carcajada. ¿Una sinfonía? Considera este bazar nuestro club de jazz. Aquí manda la improvisación. Nada de partiduras permitidas. Siguieron paseando, tomadas del brazo, su energía juguetona intensificándose. Los vendedores las llamaban con ofertas de muestra tras muestras. En un puesto, un hombre regordete con una camisa de colores brillantes insistió en darles rebanadas de mango maduro rociadas con arroz pegajoso. Saro aceptó una con un ademán dramático y luego se inclinó hacia Rebeca, bajando la voz a un susurro provocador. Apuesto a que perderías la compostura si te diera otro bocado así. Rebeca fingió jadear. Ay, por favor, no soy tan fácil de desarmar. Además, probablemente preferiría masticar algo que venga envuelto en tu opinión. Su conversación estaba salpicada de sonrisas compartidas y toques prolongados, dedos rozando los brazos de la otra al pasar entre puestos, codazos juguetones que se convertían en agarradas breves. Con cada paso, la vasta extensión del mercado parecía encogerse a su alrededor, transformando el caos público en su propio patio de juego privado. Mientras pasaban junto a un puesto que vendía vibrantes bufandas pintadas a mano y prendas coloridas, Saro se detuvo de repente y atrajo a Rebeca hacia sí. ¿Sabes?, dijo en voz baja, su tono cayendo ante el bullicio. Empiezo a pensar que cada momento aquí me hace un poco menos temerosa de lo que me espera en Londres. La expresión de Rebeca se suavizó, el brillo burlón en sus ojos siendo reemplazado por algo más sincero. ¿De verdad?, respondió, con un tono mitad broma, mitad revelación. Porque tenía la impresión de que preferirías la imprevisibilidad de nuestra vida actual a cualquier noción de seguridad. Saro rió, el sonido brillante, pero con un matiz de melancolía. Tal vez la prefiera, pero a veces me pregunto si un poco de estabilidad no haría daño. No es que quiera encadenarme ni nada, ojo, solo que a veces quisiera poder aferrarme a algo que se sienta real. Rebeca le apretó la mano con suavidad. ¿Y si eso es real no da tanto miedo, después de todo?, dijo, su voz tranquila, casi perdida entre el bullicio del mercado. ¿Y si un poco de mi mundo ordenado, mezclado con tu hermoso caos? Los ojos de Saro brillaron con picardía mientras respondía. ¿Me dejarías tener tanta influencia sobre tu vida bien organizada? Esa es una gran propuesta y atrevida, tigre. Rebeca sonrió, sintiendo como una calidez le recorría el cuerpo a pesar del aire fresco de la noche. Las propuestas atrevidas son mi especialidad, bromeó. Pero en serio, tal vez no somos tan incompatibles como pensábamos. Me hace sentir que puedo liberarme de todas esas reglas rígidas. Cuando llegaron al final del mercado, cerca de un grupo de puestos de comida iluminados con farolillos, donde la energía de la noche aún no se había apagado, Saro se detuvo en seco y se giró completamente hacia Rebeca. El resplandor de los neones y los faroles se reflejaban en sus ojos, haciéndola parecer casi etérea. «Dime algo», dijo. «Si fuéramos a continuar esta loca aventura, ¿a dónde te gustaría ir? No solo esta noche, sino después de que toda esta locura termine». Rebeca dudó, su mente volando hacia la fecha inminente de su vuelo de regreso a Londres, dentro de solo unos días. Pero en ese momento, con el caos vibrante del mercado girando a su alrededor, se permitió soñar en voz alta. «Me gustaría creer que existe un lugar donde pueda ser yo misma,
y también un poco salvaje, un espacio que no esté definido por horarios ni expectativas. Tal vez un lugar donde pueda explorar lo que significa realmente vivir sin estar atada. Saro sonrió, su mano aún entrelazada con la de Rebeca. Parece que estás lista para dejar entrar lo impredecible. Un poco más. Rebeca rió suavemente. O tal vez solo soy una tonta por la aventura. En cualquier caso, no me importaría seguir explorándola contigo. La noche avanzaba mientras seguían su recorrido por el bazar, su conversación una cascada constante de réplicas ingeniosas y revelaciones tiernas. Probaron más comida callejera, debatieron los méritos de una lámpara antigua en particular, e incluso se perdieron en un momento de silencio compartido cuando un artista callejero comenzó a tocar una melodía conmovedora en un instrumento tradicional. En un momento, Saro se detuvo frente a un puesto cubierto de telas relucientes y baratijas provocativas. «Mira esto», dijo sosteniendo un pequeño espejo intrincadamente diseñado. «Imagina si pudiéramos vernos como realmente somos, indómitas, sin editar, sin miedo». Rebeca tomó el espejo, examinando su reflejo uno al lado del otro. «Nos veríamos como un par de rebeldes», dijo divertida. «Pero tal vez eso no sea tan malo». Saro se inclinó, su voz juguetona con un borde de sinceridad. «Las rebeldes pueden ser irresistibles, ¿sabes? Especialmente cuando no tienen miedo de enamorarse». Rebeca sostuvo su mirada en el espejo, las luces de neón parpadeantes proyectando sombras danzantes sobre sus rostros. «Enamorarse, ¿eh?», respondió con un destello travieso en los ojos. «Cuidado, Saro. Soy conocida por atrapar a la gente cuando cae, si tiene suerte. Entonces debo ser la más afortunada», dijo Saro, rozando con suavidad el brazo de Rebeca mientras compartían otra sonrisa cómplice. Para cuando el bazar empezó a vaciarse y los vendedores recogían sus productos por la noche, Rebeca y Saro seguían riendo, aún intercambiando bromas, aunque bajo sus comentarios juguetones se ocultaba una cercanía nueva que ninguna de las dos había anticipado del todo. Sus pasos resonaban sobre el pavimento mientras finalmente regresaban al auto, con la energía vibrante del mercado aún palpitando en sus corazones. Dentro del vehículo, mientras conducían bajo un cielo sembrado de estrellas, la atmósfera cargada continuaba. Rebeca se recostó en su asiento, una expresión pensativa suavizando su habitual actitud contenida. «Esta noche», comenzó lentamente, «creo que me di cuenta de algo. Que tal vez esto, nuestra loca y poca predecible aventura, es exactamente lo que me hacía falta». Los ojos de Saro se encontraron con los suyos en el espejo retrovisor, el brillo travieso de siempre atenuado por algo más sincero. «¿Y si eso significa que tienes que reescribir todo lo que creías saber sobre el orden y el control?» Rebeca soltó una risita, negando con la cabeza. «Diría que es hora de una reescritura, una que incluye un poco de caos, una pizca de espontaneidad y tal vez, solo tal vez, una compañera que esté dispuesta a desafiar todas las reglas con las que he vivido». Saro sonrió ampliamente y por un momento la broma habitual dio paso a un silencio tierno. «Me gustaría eso, tigre. Me gustaría mucho». Mientras el auto avanzaba por los tranquilos caminos secundarios hacia su habitación, el recuerdo del Star Night Bazaar, las risas, las bromas, los sueños compartidos, quedaba grabado en sus mentes. Fue una noche que confirmó su conexión, una noche en la que dos almas aparentemente opuestas encontraron un terreno común en medio de un mundo salvaje e impredecible. Y mientras se dirigían hacia la oscura noche estrellada, tanto Rebeca como Saro llevaban consigo la posibilidad emocionante de lo que podría venir después. Una aventura que tenía tanto que ver con escribir su artículo como con escribir un nuevo capítulo en su propia historia. La mañana se filtraba en la habitación a través de las cortinas a medio cerrar, proyectando un resplandor dorado sobre las sábanas y los dos cuerpos aún envueltos en ellas.
La calidez era fácil, sin apuros, como si el universo hubiese decidido pausar un poco más antes de que la realidad hundiera nuevamente sus garras. Rebeca fue la primera en moverse, estirándose perezosamente, su cuerpo aún deliciosamente adolorido por la noche anterior, sus dedos rozando piel caliente, y se giró para encontrar a Saro ya despierta, apoyada en un codo, observándola con una expresión irritantemente inescrutable. Rebeca sonrió con desgano, la voz ronca por el sueño. «Estás mirando». Saro le devolvió la sonrisa, igual de lenta. «Estás existiendo». Rebeca soltó una risa somnolienta, girándose de lado para mirarla de frente. Sus piernas seguían enredadas bajo las sábanas, ninguna con apuro por desenredarse. «¿Alguna vez despiertas en silencio?», preguntó Rebeca, trazando con un dedo el brazo de Saro distraídamente. «Aburrido», murmuró Saro. Besó sus nudillos con suavidad y luego sonrió contra ellos. «Además, ¿quién más va a arruinar tus mañanas británicas con tanto encanto irresistible?» Rebeca puso los ojos en blanco, pero no retiró la mano. «Oh, sí. ¿Cómo sobreviviría sin tus constantes interrupciones?» Saro dejó otro beso en su muñeca. «No sobrevivirías. Volverías a tu té y tus horarios, y en una semana estarías mirando por la ventana, suspirando dramáticamente, preguntándote por qué tu vida se siente de pronto tan aburrida». Rebeca resopló, pero sus dedos se curvaron levemente contra la palma de Saro. «No suspiro dramáticamente». Saro le dirigió una mirada significativa. Rebeca gimió. «Está bien. Tal vez 1 o 2 veces». Saro sonrió victoriosa, rodando sobre su espalda, estirándose como un gato. «Admítelo, tigre. Me extrañarías». Rebeca suspiró mirando el techo, con el corazón encogiéndose de una forma para la que no estaba preparada. «Sí», murmuró tan suave que apenas se oyó. «Creo que lo haría». Saro giró la cabeza hacia ella, su sonrisa burlona desvaneciéndose en algo más silencioso. «Rebeca». Rebeca negó con la cabeza antes de que Saro pudiera decir algo más, antes de que pudiera volver a esta mañana aún más peligrosa de lo que ya era. «Vamos», dijo, arrojando la sábana a un lado y sentándose. «Tenemos que empacar». Saro la observó por un largo momento y luego exhaló por la nariz, saliendo de la cama. «Cierto», dijo tomando su camiseta del piso. «De vuelta a Van Gogh. De vuelta a la realidad». El aire afuera estaba cálido y pegajoso mientras cargaban sus maletas en el auto de alquiler. El murmullo del océano aún era apenas audible a lo lejos, pero la lentitud idílica de la mañana había sido reemplazada por la eficiencia silenciosa del viaje. Rebeca se ocupó revisando sus cosas por tercera vez, mientras Saro se apoyaba en el auto, observándola con una expresión mezcla de diversión y exasperación. «Estás revisando por tercera vez», señaló Saro. Rebeca no levantó la vista. «Me gusta estar segura». Saro sonrió con picardía, acercándose. «¿O estás postergando?» Rebeca le lanzó una mirada. «¿Y tú qué haces? ¿De apoyo moral?» «Absolutamente», dijo Saro, y luego con toda tranquilidad tomó las gafas de sol de Rebeca de su bolso y se las puso. «Además me quedan mejor a mí». Rebeca resopló arrebatándoselas. «¿Primero mi corazón y ahora mis gafas? ¿Hay algo que no robarías?» Saro sonrió. «Todavía no he robado tu dignidad». Rebeca entrecerró los ojos. «Valiente de tu parte asumir que me queda alguna». Y antes de pensarlo 2 veces, Rebeca se inclinó, tomándola por el frente de la camiseta y besándola lenta y prolongadamente. No fue apresurado, no fue desesperado. Simplemente fueron ellas. Cuando se separó, Saro parpadeó momentáneamente atónita. Luego, como era de esperarse, sus labios se curvaron en una sonrisa. «Vaya», murmuró, «te estás volviendo audaz, tigre». Rebeca se encogió de hombros, colocándose nuevamente las gafas.
Eres una mala influencia. Saro le pasó un brazo por los hombros mientras subían al auto. La peor, coincidió. Cuando el motor rugió y el camino se extendió frente a ellas, Rebeca le lanzó una mirada a Saro, observando la forma en que conducía con naturalidad, cómo el viento le alborotaba el cabello, cómo tarareaba una melodía desafinada bajo su aliento. Solo quedaban 2 días. 2 días hasta Londres. Rebeca tragó saliva contra el peso en su pecho y lo empujó hacia abajo. Por ahora aún quedaba Bangkok. Y por ahora, eso simplemente tendría que ser suficiente.